Revista.0. Huellas del pasado. Educación. Tecnología. Baja visión. Ciegos en el mundo. Participación ciudadana. Punto cero. Un espacio libre y abierto a todas las opiniones y pensamientos, todo con respecto a los demás y que cada participante será único y exclusivo dueño y responsable de lo que exprese en este vehículo de comunicación. Punto cero. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a cuantos estáis aquí presentes. Es un honor para el Ateneo, lo primero, vuestra presencia. De don José Miguel Vila López, autor del libro que vamos a presentar a continuación. Tras los agradecimientos, las disculpas. Disculpen un poquito el retraso ocasionado no solo por lo de la tecnología, sino porque ha habido una pequeña descoordinación. En principio estaba previsto que el acto empezase a las 7 y alguien le puso un 2.30 detrás. Entonces, algunos de ustedes igual llegarán después de empezar el acto. Pido disculpas también a quienes lleguen después. Como seguramente todos sabemos, estamos aquí porque vamos a presentar un libro de José Miguel Vila López en la sección, o en la agrupación, mejor dicho, vamos a decirlo bien desde el principio, Agrupación de Estudios Científicos Marie Curie, cuya presidente, María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro, iba a estar en este acto, y también tengo que pedirles disculpas por su ausencia, pero razones ajenas a su voluntad y a la nuestra le han impedido acompañarnos. Y la tengo que suplir yo, y no es lo mismo mi imagen que la suya, ni mi agilidad mental para presentar y experiencia que la suya. Así que se tienen que conformar con un poquito menos. Pero bueno, lo importante va a ser la presentación del libro y la exposición de don José Miguel, así que vais a perdonar, o nos vais a perdonar, que yo lo haga un poquito peor. Como he dicho, la agrupación Estudios Científicos Marie Curie se siente en nombre del Ateneo súper orgullosa de que estén ustedes. Es para nosotros un honor que estéis todos aquí, los que estáis, los que no, pues ya vendrán después, y si no, lo verán por YouTube. Pero lo importante es que vamos a hablar de un libro escrito por don José Miguel. Se llama Sanchismo, Mentiras e Ingeniería Social. Tiene un 1 al lado. Eso quiere decir que nos amenaza con que escribirá el segundo. Eso después que nos lo cuente. Ahora, de momento, nos quedamos con ese título. De don José Miguel, pues, bueno, a lo mejor le conocéis algunos mejor que yo, y sobraría que yo dijera todo lo que voy a decir. Yo le conozco desde 1987, creo recordar. Como estudiante destacó en Ciencias de la Comunicación, entonces se llamaría Periodismo, periodista que empezó en una asesoría de comunicación de un ministerio, de un ministro, y después, pues como los avatares de la vida nos llevaron por el mismo camino, nos fuimos a encontrar en la ONCE trabajando en las distintas direcciones administrativas de la Organización Nacional de Ciegos, de la ONCE. Y por eso, entre otras cosas, nos hicimos algo más que compañeros, y yo me tengo por amigo. Entonces se me va a notar mucho en el currículum que a lo mejor me voy a exceder un poquito más de la cuenta. Después de la ONCE,
después ya de jubilado, pues ha empezado a escribir libros. Bueno, ya he dicho que es periodista, es ensayista. Esto es un poco casi que redundante con lo de escritor, porque todo escritor escribe ensayos y todo ensayista escribe. Pero además él tiene varios estudios de investigación periodística y sociológica, de la que han nacido algunos de los libros que ahora voy a citar, y tiene nada menos que 13 con este que vamos a presentar. Tampoco desmerece su capítulo de premios. Tiene el premio Bastón de, no me acuerdo si era de plata o de oro, no vi el color, de la ONCE, y también tiene una distinción, un premio que da la Comunidad de Madrid a mayor magnífico de un año en concreto, y también un año le tocó a él ese premio de mayor magnífico. Así que con todo eso dicho, relato 6 o 7 de los libros, de los 13 que tiene, que a mí me llaman más la atención. Algunos de los cuales, además, como conferenciante, no ya por presentación de libros, sino por conferenciante, dieron lugar a conferencias que se hicieron en este Ateneo. Mujeres de hoy, Prostitución, vidas quebradas. Estos libros que estoy citando dieron lugar a conferencias que se hicieron aquí, en este Ateneo, que las impartió él. Con lo cual, a todo lo dicho, habría que añadir lo de conferenciante. Lo de crítico teatral me lo he comido, pero todos sabéis que el Diario Crítico escribe habitualmente con cierta periodicidad críticas sobre distintas obras de teatro según se estrenan o según se escriben. Y además, sobre los libros, pues a mí me llama mucho la atención uno que publicó allá por 2015, que se llamaba Ucrania contra Putin. Y claro, visto desde hoy, dice, entonces, además de periodista y todo lo demás que he dicho, es que también es adivino. Claro, que en el año 2022 haya escrito uno que se llama Putin contra Ucrania y Occidente, pues tiene menos mérito, porque eso ya lo hemos visto. Lo que pasa es que él sí lo sabía ya desde antaño y lo venía prediciendo. Recuerdo cuando presentó el primero de los dos que he citado, Ucrania contra Putin, que en la presentación hubo algún que otro jaleillo, porque se nos presentaron algunos señores de la Embajada de Rusia y, bueno, pues algún jaleillo montado. Espero que no ocurra aquí, porque el libro de sanchismo, mentiras y ingeniería social, pues también es polémico y da lugar al debate. Pero eso precisamente es la insignia del Ateneo. Y si algo, entre las muchas cosas que tiene el Ateneo, su artículo 13, en el reglamento, párrafo segundo, dice que a ningún socio se le recriminará, a ningún socio todo socio tiene derecho a difundir sus ideas por contrarias o radicales que puedan parecer frente a la de los demás. Se entiende que siempre que se haga con respeto, educación y, en último término, con democracia. Y aquí me parece que llevo la prueba. La semana pasada por hoy había unas elecciones. El señor presidente proponía una cosa y yo quería votar la contraria. Y no pasa nada. Con democracia se vota y luego se cuentan los votos y se acabó. Cada uno defiende su postura. Y con esto creo que pues he dicho casi todo lo que tenía que decir. Y con respecto al libro, pues efectivamente ya he dicho que es un libro que en sí va a ser polémico. José Miguel nos va a presentar todo lo que en él está escrito, de artículos suyos, de ensayos, de reflexiones de los dos últimos años, desde el 2019-20 para acá. Evidentemente, años también polémicos, lo hemos vivido cada uno desde nuestra posición, seguro, con situaciones difíciles, con la crisis pandémica por medio, desde febrero para acá lo de
eso está más reciente, lo de la invasión de Ucrania. Todo esto evidentemente influye en la política y luego pues cada uno interpreta las influencias e interpreta las reacciones de distinta manera. Y José Miguel tiene su manera de interpretar y los demás pues nos gustará y le diremos que de acuerdo, y si no nos gusta, pues en el turno de debate que abriremos cuando él acabe, pues pondremos nuestra posición, nos diremos lo que pensamos y tan amigos. Así que, don José Miguel, creo que no me he dejado nada en el tintero de lo que quería decir, no quería alargarme mucho. Adelante. Bueno, muchas gracias. Por lo menos lo importante, ¿no? Lo más importante es que somos amigos, es verdad. Hace ya un montón de tiempo que nuestras vidas se cruzaron en la Organización Nacional de Ciegos, y aunque después, por distintos ámbitos, él ha ido por el ámbito económico y por el ámbito de la comunicación, nos hemos ido desarrollando en distintos frentes. Se lo oye mal. ¿Se oye mal? Sí, habla un poquito más fuerte. Es un micro que yo no tengo, me parece. Sí. ¿Lo puedo, Pues toma. ¿lo puedo utilizar? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Este? No, pero... No, esto no es el micro. No, espera. El micro es otra cosa. Espera a ver si nos resuelve un momento. Ese es con el que hablaba yo. Pero ese me parece que es otro, ¿no? Vale, ¿ahora se oye mejor? Sí, Ahora sí, se oye sí. mucho mejor. Bueno, pues decía que lo más importante lo ha dicho, y es que somos amigos, y que somos amigos desde hace ya muchos años, y espero que sigamos siendo durante muchos más, ¿no? Lo demás, pues bueno, son circunstancias. El currículum, cuando uno tiene 60 y muchos, pues no tiene ningún mérito. Eso de tener muchos premios, muchos libros, muchas historias, está bien cuando uno tiene 30, pero cuando uno dobla esa edad y un poco más, pues supongo que es lo normal. Tampoco es si lo ha pretendido, claro, si ha sido quizás un solo dato. Hace más tiempo, ¿no? He escrito 13 libros en 3 años o 5 años, los que haya jubilado, 7, no me acuerdo ya, ¿no? Empecé a publicar en 2003, con tan buena o mala suerte, que el libro que se titula Con otra mirada, y que hablaba de ciegos precisamente, me lo premiaron en Colombia, un premio internacional de periodismo, lo cual provocó, creo yo, que después de ese hayan venido 12, y como decía el otro día, no sé si era, ya no recuerdo quién en el país, él decía, me quedan 3 novelas. Yo espero que me queden otros 13 libros, antes de doblar la oreja, como decía mi padre, ¿no? Que en paz descanse. Murió hace 7 años y mi madre hace 2, poco antes de que empezase el COVID, que es verdad que es una época que ha marcado y mucho la política de este gobierno, de Sánchez. Pues yo creo que el título de Sanchismo, Mentiras e Ingeniería Social no trata de ser escandaloso. Yo soy periodista, pero no soy nada morboso ni escandaloso. Soy más bien serio y reflexivo, y con este título he querido reflejar lo que yo creo que está pasando en estos 4 últimos años en este país. Que es verdad, como decía Paco, que a unos les ha parecido estupendo y quizás a otros no tan estupendamente. Yo, hoy por lo menos aquí, en los artículos que congregan este libro, que son aproximadamente unos 120, 130, digamos, no tengo ciertas licencias, fundamentalmente la ironía y la acidez, el sarcasmo incluso, que suelen ser marca de la casa, mía, vamos. Mi prosa es así, que lo vamos a hacer, ¿no? Un amigo mío también, como Paco, Fernando Jovi, que seguramente a ustedes les suena, decía el otro día que un libro es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Si eso es así, desde luego me parece que este es un libro, no cabe duda. Es el resultado de estar prácticamente 2 años analizando 2, 3 veces por semana la política del gobierno Sánchez, que a juzgar por los hechos me parece que está bastante lejos de lo que todos hemos venido entendiendo por socialismo durante estos últimos 40 años, es decir, de que Felipe González, la que estamos celebrando precisamente el 28 de octubre del 92, pues se encaramó al poder. El 82, perdón, no del 92, me he quitado 10 años. Yo creo que está claro, digo, decir hoy sanchismo no es exactamente decir socialdemocracia. Si el sanchismo es o no un paréntesis en la historia del socialismo histórico, digamos, español, eso está por ver. Veremos si se sigue por este camino o se vuelve al camino anterior. Y desde luego lo que está claro es que no son las encuestas las que cambian los presidentes, sino las urnas. Y hasta el año que viene, Dios mediante, finales del 23,
no tendremos elecciones generales, así es que será el pueblo precisamente el que decida si volvemos a una cosa o volvemos a otra. Bueno, de todas maneras, vaya por delante, es una especie de aviso a navegantes, yo no he militado ni milito absolutamente en ningún partido político. Desde el año 77, las primeras elecciones generales, he votado a partidos de derechas, de centro y de izquierdas, según los momentos e incluso según los líderes, que para mí son muy importantes. También tengo que decir que no escribo al dictado de nadie. Nadie me paga por decir lo que digo y nadie me dice tampoco al oído lo que tengo que decir. Lo que hago es simplemente un uso público y respetuoso también de la libertad de expresión que me otorga la Constitución Española de 1978 y que en su artículo 20 habla de la libertad de expresión, cosa que yo voy a seguir utilizando mientras pueda, por lo menos mientras esté vigente esta Constitución, ¿no? Lo que estoy en contra es de la dictadura que se está imponiendo últimamente de la corrección política y a favor de la libertad de expresión, como acabo de decir, y si está aún fundamentada esa expresión, esas opiniones que uno transmite, pues con mucha más razón, ¿no? También tengo que decir que defiendo mi libertad, pero defiendo también la libertad de aquel que piensa justamente lo contrario que yo. Y no sé si estaría dispuesto a dar la vida ni por lo uno ni por lo otro, pero sí, desde luego, a defender el derecho que alguien tiene de expresar su punto de vista, aunque, como digo, sea exactamente el contrario que el que yo sostengo, ¿no? Abomino también el pensamiento único. Esto que te digan lo que tienes que pensar o dejar de pensar no va conmigo, ni iba tampoco en la época de Franco, época en la que, por cierto, vine a trabajar yo aquí a Madrid, justo antes de empezar el primer curso de Ciencias de la Información, en la rama de periodismo, en donde estaba ya trabajando en el edificio Pueblo, a 2 minutos de aquí, en la calle Huertas, número 73, en la planta octava, donde había una agencia de información que se llamaba Servicio de Información Sindical. Más arriba, perdón, había la cadena, bueno, se llamaba Radio Centro entonces, después formó parte de la cadena de emisoras no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, formaba parte de la emisora del Estado, de Radio Nacional de España, ¿no? Luego se acabó de integrar. Y es verdad lo que digo porque soy consciente de lo que puede suceder después de que alguien se acerque al libro, y por eso, voluntaria, conscientemente y sabiendo lo que decía, lo he subtitulado Material para la controversia. Es decir, que sé que esto va a dar que hablar, porque no todo el mundo va a coincidir en mi óptica, en mis visiones, en mis opiniones. Pero vuelvo a repetir, ejerzo la libertad de expresión y también defiendo la libertad de expresión del que no esté de acuerdo conmigo, sin duda ninguna. Y yo creo que aquí, seguro, lo ha dicho antes Paco, que la democracia y el diálogo presiden esta casa desde hace muchos años, 200 años ya, el Ateneo de Madrid, por donde tan ilustres personalidades han pasado y han dejado su impronta, y además han dejado su impronta en la literatura, en la política y en muchos otros campos del conocimiento de nuestro país, ¿no? Así es que, como digo, admito cualquier otro tipo de razones y estoy dispuesto también a hacer las mías si son más poderosas que las que yo sostengo. Se me cae ningún anillo por decir, hasta ahora pensaba una cosa, con lo que me acabo de decir, voy a pensar otra. No tengo ningún problema, absolutamente ningún problema. Y como es muy difícil resumir mis tesis a aproximadamente de los 130 artículos, es decir, 130 temas que pongo en sanchismo, mentiras e ingeniería social, voy a limitarme y en la medida de lo posible, ciñéndome más a los hechos que las opiniones, a exponer unas cuantas circunstancias que nos ha tocado vivir y que creo que marcan este periodo, que yo voy a decir el sanchismo, no yo solo, sino mucha otra gente, ¿no? Porque creemos que efectivamente le da un carácter más personalista, pues la persona que da nombre al movimiento y que tiene que ver con el socialismo, pero no, como digo, no es exactamente el socialismo histórico, ¿no? Enuncio, pues, algunos de esos temas que trato en el libro, ¿no? El periodo el de estos 4 años, yo creo que está marcado por una cosa fundamental, y es el fomento del enfrentamiento frente al consenso. Seguramente para oponerse o dar una impronta propia a lo que se pretende con las políticas de este gobierno. Entonces, pues que si los pactos de la Moncloa,
que si la época del consenso, unir en una mesa partidos que iban desde el Partido Comunista hasta, entonces me parece que se llamaba Alianza Popular, pasando por Unión de Centro Democrático, la Democracia Cristiana, los socialistas de Tierno Gabán, que luego después se fundió con el socialismo histórico. En este momento parece que no es así. Parece que de lo que se trata es de diversificar, de enfrentar, de que se vea claramente dónde está la línea de los que apoyan y de los que no apoyan, ¿no? Eso yo creo que es una de las principales características que marcan este tiempo, ¿no? Se busca la ruptura con la transición, una época que a mi juicio es la época más fértil, tanto económicamente como políticamente y desde luego democráticamente, de la historia de España. Imagino que lo que se pretende es que todavía se sea más democrático, pero ahí es donde empiezan ya las discrepancias. Hay quien piensa que eso es posible y hay quien piensa que eso no es posible. Hay muchos rasgos también que definen estos 4 años y algunos de los cuales voy a ir enumerando también ahora. Vamos a destacar, por ejemplo, unos cuantos. Un ataque, por ejemplo, eso también es muy claro, un ataque permanente a la Constitución y a la corona, y se pone en duda no solamente la vigencia de la Constitución, sino incluso la continuidad de la Constitución y de la propia corona, ¿no? La colonización de instituciones y de grandes empresas que son claves en la sociedad española. Por ejemplo, yo también creo que la minimización, la adulteración incluso del Parlamento, porque se están presentando demasiados decretos leyes y se está dotando al Parlamento la posibilidad de matizar, de debatir, etcétera, etcétera, porque los reales decretos leyes se tienen que tramitar de forma mucho más rápida. Por cierto, en estos últimos 2 o 3 años se han presentado unos 130 decretos leyes, un récord histórico, por lo menos en la historia de la democracia, eso está claro. Pero se ha intentado y se está intentando hacer otro tanto con, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Supremo, con la Fiscalía. Recuerden aquello que de quién depende la Fiscalía, de quién depende. Además creo que es la primera vez también que sucede en la historia de la Fiscalía que una exministra o exministro, en este caso es ministra, Dolores Delgado, ocupa un puesto como ese después de haber pasado por el Consejo de Ministros. También la postergación, diría yo también, casi anulación del papel que venía desempeñando el Consejo de Estado como un ente que informaba los asuntos clave, los asuntos de Estado. Sí, los informa, pero al final, y aunque son preceptivos, prácticamente se eluden, no son seguidos, simplemente, vale, te oigo, pero no te hago caso. Ya están colonizados también, por lo menos desde mi punto de vista, Radio Televisión Española, RTV, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy hemos tenido, por cierto, el último de los estudios que se han hecho, que está dirigido por Tezanos, un exmiembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español, cosa que me parece que tampoco había sucedido hasta la fecha. Pero pasa otro tanto con el Instituto Nacional de Estadística, con Correos, con Indra, con Prisa. Bueno, Indra y Prisa son 2 empresas privadas, pero que se ha colocado al frente a consejeros, el Consejo de Administración y tal, que está próxima, digamos, al gobierno Sánchez, a la figura de su presidente, a Pedro Sánchez. Yo creo que quedan ya muy pocos organismos independientes por derribar. Quizás el más importante de todos sea el Banco de España, un organismo cuyos informes independientes y críticos generalmente con la política económica del gobierno, pues creo que cada día escuecen más en el seno de Moncloa. Quizás un caso aparte es el desembarco también en el CNI, en el Centro de Inteligencia Español, de la sustitución de una mujer, que es la que estaba llevando el CNI, por otra mujer, precisamente a raíz del caso Pegasus, un caso de escuchas al móvil del presidente del gobierno y parece que también de algunos ministros más, entre otros la de Defensa o el del Interior. ¿Qué es lo que contenían esos
ficheros. Vaya usted a saber. Supongo que lo acabaremos conociendo, pero pasarán bastantes años y espero que no sean claves para la seguridad de la nación. Pero bueno, no lo sabemos. Otra característica también, y claro, cómo no, Esquerra Republicana y Bildu presionaron para el cambio de directora y lo consiguieron, del CNI. Pero no solamente eso, porque ellos tienen muchísima influencia, no desde dentro del gobierno, sino desde fuera del gobierno, para que las políticas que se están llevando a cabo se sigan llevando a cabo, ¿no? Sanchismo, como digo, no es igual al socialismo histórico español. En el año 82 el PSOE de Felipe González abandonó el marxismo, por ejemplo, y aceptó la socialdemocracia. Y esa línea se cuestionó primero con Zapatero y después con Pedro Sánchez, que han mirado a la izquierda, bastante más a la izquierda, y se han acercado a partidos claramente comunistas, como es Unidas Podemos, ¿no? Otra de las marcas de este gobierno Sánchez es la mentira, diría yo. Es la segunda parte del título. La mentira constante y objetiva. No es un insulto por mi parte, es una constatación. Voy a dar un par de ejemplos que seguramente están en la memoria de todos. Por ejemplo, aquel de que con Pablo Iglesias no podía dormir y tal y cual, ¿no? Bueno, eso fue un día, al día siguiente se pactó. O no pactaré con Bildu, no pactaré con Bildu, se lo puedo decir 20 veces, no pactaré con Bildu, y al día siguiente pacto. O lo del tema del comité de expertos del COVID, ese que regía nuestras vidas, con decisiones sabias y tal, y luego después descubrimos que no existía ese comité de expertos. O sea que estamos sujetos objetivamente a la mentira. También al ocultamiento de cifras, por ejemplo, en la época del COVID, la cantidad de muertos que morían, había discrepancias en datos estadísticos incluso de la propia nación, no solamente desde lo que se veía desde fuera, desde Europa, etc., ¿no? No hemos visto ni muertos, ni hemos visto mordes tampoco, con cadáveres allí apilados, ¿no? No hemos visto tampoco unidades de cuidados intensivos absolutamente sobrepasadas, como estaban en esa época. Se ha ocultado a la opinión pública, ¿no? Hemos visto también cómo hemos vivido un desabastecimiento prácticamente absoluto a nivel mundial, solamente que unos se supieron mover mejor o más rápido o tal, de material médico para poder hacer frente a una epidemia absolutamente desconocida. Y bueno, así han estado los hospitales saturados desde todos los puntos de vista, ¿no? Esas responsabilidades seguro que son compartidas no solamente por el gobierno central, sino por los gobiernos autonómicos, que es lo que pasaba todo tanto, ¿no? El hecho es que es verdad que sí, que hubieron muchas compras, por lo menos desafortunadas, en el mercado chino, que hemos tenido que sufrir, bueno, fundamentalmente han tenido que sufrir los sanitarios de este país, ¿no? Bueno, el otro tema también es el tema este de la cogobernanza que decía el gobierno con las autonomías. Una forma, a mi juicio, de eludir responsabilidades, porque cogobernanza con las autonomías sí, pero cuando después vinieron las vacunas, pues entonces se atribuyó el gobierno sí, nosotros somos los más importantes, hemos conseguido tener vacunas, pero al final los que las pagaban y los que las ponían eran las comunidades autónomas a través de los servicios sanitarios, ¿no? Luego, también hemos vivido una sentencia, bueno, varias han sido, me parece, del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del primer estado de alarma de la nación. Era más bien un estado de sitio que un estado de alarma, ¿no? No ha pasado nada, a pesar de todo, y que yo haya oído por lo menos, nadie ha pedido ningún tipo de disculpas ni ha dado grandes explicaciones al respecto, ¿no? ¿Qué más, por ejemplo? Sí, el cambio, por ejemplo, las metodologías del conteo y la acumulación de datos, tanto en el Producto Interior Bruto, el empleo, por ejemplo, de modo que en estos momentos las cifras de este año, las cifras que estamos viendo en estos meses, pues no se pueden comparar con porque si se hace una comparación es falsa, por ejemplo, con las del año pasado, ¿no? Antes habían contratos temporales, ahora hay contratos... ¿Sí? No se te oye bien, ¿eh? No se oye. Aquí sí, en la segunda fila sí. Sí, pero este antes se oía mejor. Es que está haciendo del micrófono. Es que habla muy bajo. Le faltan pilas a lo mejor. Me ha apretado. Es que soy un poco... Ahora. He apretado el botón por lo visto. Creía que se me escapaba y no se va. Y he apretado el botón del off, del de parar. Bueno, decía
que hay, digamos, adulteración de cifras. No sé, supongo que no son conscientes, pero el caso es que el hecho de haber cambiado la temática, la sistemática, mejor dicho, de conteo, no hacen imposible comparar las cifras de muchos aspectos de este año, el Producto Interior Bruto, el tema del empleo. El año pasado, por ejemplo, eran contratos temporales, ahora son contratos, se llaman indefinidos, Fijos discontinuos. fijos discontinuos, tal. Bueno, no son exactamente lo mismo porque estos no endorsan las cifras del paro, y al tratar de comparar una cosa con otra, pues se acaban llevando cosas distintas. De ahí el interés, por ejemplo, de sustituir a la gente en el Instituto Nacional de Estadística. El presidente se dio tan presionado que dijo, bueno, yo me voy, no sigo por aquí, ¿no? Y por otra parte hablo de ingeniería social, porque buena parte de estas políticas están también, creo yo, encaminadas a darle una vuelta a los valores sociales imperantes, digamos, ¿no? Valores que van pues, desde la familia hasta la forma de gobierno, hasta la monarquía. Estamos claramente, no se pueden en ocultarlo, ni mucho menos, sino que lo dicen casi a diario, unos u otros miembros que han trabajado para esto y no han trabajado. Sí. No he oído, debe estar la pila ya. A ver, ahora. Otra vez, sí, ahora sí, pero algo le pasa a esto y no lo puedo ver, ¿verdad? Pierdo el hilo, estaba diciendo, bueno, sí, que es que los miembros de este gobierno no se cuidan absolutamente nada. Se pierde la voz. Es que no debe estar bien esto. Bueno, voy a intentar gritar y ya está, y me olvido de esto porque si no. Lo dejo por aquí. Bueno, voy a ver un poco de avances. Si sigue sin oírseme, me levanto, que a lo mejor así se escucha un poco mejor. ¿Así este tono de voz, vale? ¿Sí? ¿Se escucha para atrás? ¿O no? ¿Sí? Vale. Bueno, decía que no se cuida miembros del gobierno día sí día también de decir que estaríamos mejor y que nos abocamos hacia una tercera república. Pues no. Yo soy de nada, ¿eh? A ver, me levanto así mejor. ¿Se oye así mejor? Pero ¿por qué al otro Bueno. señor se le oía bien y a él no? Pues porque Por la la pila me pila. parece que está gastando. Pues Si es la que ven le gastando, cambien en ese. A lo mejor Claro. es la señora. Claro. A lo mejor no hay. ¿Otro? ¿De abajo? ¿De arriba? A ver, ahora sí. Bueno, sí. No, este parece que sí, lo estoy cogiendo de otra forma, porque si no se va. Pero bueno, por lo bien que trato yo el micrófono, que mira estas cosas. Bueno, que no se cuidan, decía, y de ninguna manera, y es legítimo, absolutamente legítimo, lo marca incluso la propia Constitución, que se pueda cambiar el sistema político que nos hemos dado todos a través de la Constitución del 78, la monarquía parlamentaria, y al menos por la voluntad de parte o de buena parte de este gobierno, estaríamos mejor en una tercera república. Esa es otra característica, creo, de este gobierno. Luego, educación, familia, eutanasia, leyes trans, la ley del CSI, por ejemplo, son la ley de memoria histórica. Yo creo que son herramientas, claramente, para modificar profundamente la estructura social. Y además, incluso también diría yo, otra vez se ha vuelto esto a callar y no le ha tocado más. Sí, no. Si algo pasa aquí, hay pilas que faltan. Seguro. ¿Hay otro micro, dices por aquí? A ver si este te va mejor. A ver, ¿con este se oye mejor? No, es que Sí, sí. Hombre, a él, pero No, no es micro. que a él no lo está usando ahora. Él es que habla más alto. Pero el micrófono no se oye su voz a través del micrófono. Va a preguntar por ahí si hay pilas. Voy a levantarlo. ¿Quién hay aquí? A ver si así se... Bueno, decía que es otra herramienta, a mi juicio, también para fomentar el enfrentamiento social, todo este tipo de leyes que atentan contra la... Y ahora suena, pero después no vuelve a sonar otra vez. Si no, es que se apaga. Bueno, la ley de memoria histórica que de pronto ha extendido el franquismo hasta 1963, es obviamente por razones de interés de Bildu, que quiere investigar, ya veremos si lo acaba haciendo, si le da tiempo a hacerlo o no le da tiempo a hacerlo, porque probablemente si hay otro gobierno que sustituya al de Sánchez, la ley de memoria histórica puede que sea derogada y a lo mejor Bildu no investiga a Felipe González y al GAL, que es lo que en el fondo quieren hacer con la ley de memoria histórica, en parte por lo menos, ¿no? Yo
yo creo de todas formas, y es verdad, o sea, porque no es que lo diga yo, abusos, sangre, muertes. Yo, por ejemplo, soy un lector habitual de Andrés Trapiello, un hombre que sabe mucho, investiga mucho además, y lo hace de una forma ecuánime, al menos desde mi punto de vista. Y creo que, como digo, abusos, muertes, fusilamientos, etcétera, hubo en un bando y hubo en otro bando en la guerra civil. Y sin embargo, y recientemente, creo que fue ayer o anteayer, hemos celebrado el Día de la Memoria por los caídos del bando republicano. Bien, que se celebre el Día de la Memoria, pero quizás hubiera estado mejor todavía que si hubiera, digamos, celebrado el Día de la Memoria por los caídos de los dos bandos, de uno y de otro, ¿no? Quizás se pueda decir que durante tanto tiempo, 40 años, él ha estado con los franquistas o los bandos nacionales, etcétera. Pero bueno, estamos analizando en estos momentos la política de estos últimos 4 años, no de los últimos 40, de los últimos 70 o 80. ¿No? Esto que voy a decir no lo digo yo, sino que lo dice Francisco Vázquez, que es un destacado militante histórico del PSOE, fue el alcalde de La Coruña, fue también embajador, ex embajador de España en el Vaticano, en la Santa Sede. Dijo hace no tanto tiempo: la memoria histórica es estalinismo puro. Repito, no lo digo yo, lo dice Francisco Vázquez. Por ejemplo, también estamos teniendo una característica en estos últimos tiempos, es la falta de defensa del legado histórico de nuestro país en la América hispana, iberoamericana o latinoamericana, me da exactamente igual. Hay silencio, por ejemplo, por los derribos de estatuas, por las acusaciones permanentes que salen de la boca del presidente de la República Mexicana y de otros presidentes de Argentina, de Perú, de Ecuador. Las leyes para el enfrentamiento también creo que están claras, las que he citado antes, ¿no? La ley de eutanasia, la ley trans, la ley del sí es sí, incluidas las relaciones sexuales consentidas con menores, lo cual pues, da pie a pensar otras cosas que pueden ir incluso más allá de esto, ¿no? Ahora parece que sí, suena. Se lo cambio. Me lo cambio. Bueno, si hay censura, que conste que es tecnológica, ¿eh? No... A ver, déjame ver el tuyo, Paco. Yo creo que hablé y parece que se escuchaba bien. Sí, Paco, pero tú hablas más alto que ese señor, el Mira, señor que presenta el libro. Listo. ¿Ya? Ya está. Gracias, Belén. Gracias. Gracias. Gracias, Belén. Bueno, seguimos entonces. Estábamos en la ley del sí es sí, en fin, que parece que la cosa puede ir un poco más allá. La equiparación, por ejemplo, de la situación de las mujeres europeas con de otras culturas, por ejemplo las afganas, que cuando se trata de eso, desde el Ministerio de Igualdad, generalmente lo único que se dice es que son culturas distintas, que hay que respetarlas. Vale. Pero hay silencios que por lo menos son elocuentes, cuando por ejemplo la muerte de la chica esta de Irán, una chica de 24 años, a manos de la policía de la moral iraní, pues no se ha condenado. No se ha condenado desde el Ministerio de Igualdad, yo creo que desde ninguna instancia del gobierno, al menos que yo haya oído, ¿no? Pero desde luego desde el Ministerio de Igualdad seguro que no. Aunque por la muerte de Olivia, la chica esta que murió a manos de su madre, pues la ministra de Igualdad solo condenó su muerte 2 días después, 48 horas después, y forzada en una sesión de control de esta misma semana por preguntas de diputados en el seno del Congreso. Tampoco se condenan, por ejemplo, las violaciones de ciertas mujeres en función de la ideología que puedan tener. Recientemente, me parece que fue en Cataluña, pasó algo parecido con una mujer que me parece que llevaba una insignia o camiseta o no sé qué de Vox, por ejemplo, y desde el Ministerio pues se negaron, fue violada, multiviolada, etcétera, y se negaron a condenar esa violación, ¿no? O cuando 16 menores tuteladas
en Mallorca son objeto de explotación sexual y eso que están tuteladas por la administración mallorquina. En fin, pasemos este capítulo y hablemos de otras cosas. Yo creo que, por ejemplo, hay cierta falta de transparencia y cierta falta de credibilidad cuando se informa o se calla acerca de ciertas historias. Por ejemplo, los viajes en Falcon, no solo de los presidentes, sino también de algunas ministras, por ejemplo, ¿no? Los ataques sistemáticos de Alberto Garzón, el ministro de Consumo, al turismo, a las bebidas disparadas, a la carne, por ejemplo, ¿no? Incluso el presidente del gobierno tuvo que salir en cierto momento a defender el consumo de carne española, diciendo que no hay nada mejor que un buen filetón de buey español, ¿no? La economía, por ejemplo, española, yo creo que ha liderado el hundimiento del espacio económico en toda la Unión Europea. El marketing, la propaganda, también está a la orden del día en este gobierno y hasta el punto, por ejemplo, de que se ha anunciado la emisión de esa teleserie dedicada exclusivamente a la figura de Pedro Sánchez. El gobierno, por ejemplo, estos son datos objetivos también, ha disparado el gasto en publicidad y en estos momentos ya es el principal anunciante de España, muy por encima de empresas como Telefónica o Iberdrola o Repsol o Cepsa, con todo lo que está pasando de los precios de las gasolinas, etcétera, etcétera. En estos momentos el mayor anunciante es la administración. Lo que decía antes de los viajes internacionales, hay falta de claridad y además de viajes que se han hecho con dudosa eficacia por parte del presidente e incluso también de algunos miembros del gobierno, ¿no? Bueno, no hablemos ya de aquellas intervenciones televisadas de hora y media que recordaban otras intervenciones televisadas de otros dirigentes políticos del otro lado del Atlántico, sobre todo en la época COVID, ¿no? Esta hoja de ruta que decía antes que quiere cambiar profundamente la sociedad, fundamentalmente es que parten del Ministerio de Igualdad, ¿no? Una política que, por cierto, irrita profundamente a muchas militantes socialistas y socialistas de pro, no son de segunda ni de tercera fila, ¿no? Algunas que trinan precisamente por este extraño feminismo que a ellas no les suena de Montero, pero tampoco feministas históricas que, en fin, que han hecho mucho por este país, por ejemplo, Lidia Falcón, ¿no? Eso, además, está vinculado a una generación de un neolenguaje que ellos, ellas, ellas, tal, etcétera, que muchos de nosotros no entendemos y algunos yo casi me niego a entender. El otro día estaba en el teatro, lo ha dicho antes Paco que soy crítico teatral, es verdad. Escribo mucho más críticas de teatro que artículos de opinión. Las críticas de teatro son casi diarias, digamos que 5 por semana al mínimo, ¿no? Bueno, pues el otro día una actriz en una especie de sesión metateatral, una especie de diálogo con el público, habló de una cuestión que yo no tenía ni idea de que es la primera vez que oía eso y por favor me gustaría que alguien levantase la mano si alguna vez ha oído este término que voy a decir. Decía que no quería hombres cis. ¿Qué es un hombre cis? ¿Alguien sabe? Ni idea. Estamos mal en feminismo, vamos a tener que hacer cursitos todos, ¿eh? Yo no he oído nunca en mi vida eso, al parecer es un hombre de lo que hasta ahora considerábamos normal, quiero decir, heterosexual, blanco y de centro, más o menos, ¿no? Conservador o de izquierda, medio izquierda, digamos suave. Entonces no quería hombres cis, quería hombres de izquierdas, para representar un papel que andaba buscando, de Rey Lear o no sé qué, ¿no? En fin, yo digo, bueno, estoy suspenso, tengo que hacer un curso de feminismo. Pero veo que no soy yo, no solo yo, ¿no? Bueno, hay un cierto caos también en la gestión de los fondos estos europeos, de los Next Generation. Hace poco, ayer o anteayer, veíamos un dato que, por cierto, el periódico en el que lo vi, que no recuerdo si fue de Objective o algo así, lo sacó del otro del gobierno, ¿no? Hasta octubre solamente se han ejecutado el 8,5% de los 33.000 millones que hasta el momento teníamos concedidos de Europa.
Ahora, claro, no quieren vestir en el oreja de Europa, por un lado por eso, por otro lado por el tema de la imposición. No le han llamado impuesto, pero en el fondo es un impuesto a los bancos y parece a las energéticas también, ¿no? La crisis industrial, yo creo que no hay duda, ya está aquí, porque el consumo eléctrico de las industrias se ha reducido ya al nivel de la pandemia, o sea, a principios de 2020. Hay contradicciones permanentes en el seno del Consejo de Ministros, no solamente en la política nacional, sino fundamentalmente más todavía en la política internacional. Por ejemplo, una parte del gobierno está con Occidente en la guerra de Ucrania, otra parte del gobierno está con Putin, está con Rusia. Yo qué sé, el cambio, por ejemplo, no es suficientemente explicado, seguramente habrá razones, pero razones que no hemos conocido ni en un sitio ni en otro, del cambio de la política tradicional, además, de su propia descolonización en 1975, la política del Sáhara, me refiero, con lo que eso ha conllevado en plena crisis económica y el enfado correspondiente con Argelia. Luego después, claro, se le echa la culpa a Rusia por la inflación, de Qatar, pero bueno, no solamente es Rusia, sino que hay otros elementos que también están contribuyendo y bastante a que el tema de la inflación se esté desbocando en España, bueno, también en Europa, no hay por qué ocultarlo, ¿no? Ya lo sabemos. Hay una diferencia radical, yo creo, en la consideración de España respecto al concierto internacional. Una visión es la que tiene el gobierno, somos los campeones, estamos estupendos, todo el mundo nos hace caso, y otra la que se hace desde fuera, viendo gestos como, por ejemplo, el mismo de Joe Biden, por ejemplo, ¿no? Aquel que se trató de presentar como una especie de cumbre en lo alto, una cumbre que duró 33 segundos, o una cosa así, forzados además, porque se hizo a través del lobby, y hubo que pagar a alguien para que Biden se parase un ratito a decir hola y un poco más entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente del gobierno español. Tampoco lo digo yo, lo ha dicho Felipe González, dijo un día que el gobierno actual se parece al camarote de los hermanos Marx, porque evidentemente estamos asistiendo a declaraciones en un sentido y en el contrario prácticamente a diario, de una forma o de otra, ¿no? Y también dicho sea de paso, el discurso de muchos dirigentes socialistas es uno en público y otro en privado, sobre la figura del presidente del gobierno, me refiero, ¿no? La concesión de indultos, por ejemplo, a los golpistas catalanes es un tema también polémico, que últimamente pues, parece que ha dado el traste con un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial para cambiarle de una vez entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y eso, por cierto, después de que en cierta ocasión Pedro Sánchez, justo cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución, el propio Pedro Sánchez habló de que cayese todo el peso de la ley sobre todos aquellos que habían traspasado la frontera de la Constitución, pero luego ese discurso se cambió radicalmente. Como se cambiaron también, por ejemplo, lo que se decía de origen al principio, con el tema de Bildu, nunca pactaré con Bildu, hasta que hemos llegado a acuerdos con Bildu. Primero el acercamiento y después el tercer grado y las excarcelaciones de presos condenados por terrorismo, a algunos a cientos o incluso a más de cientos de años por terrorismo. Yo qué sé, la gestión ineficaz y opaca también de esos, por el 8 y pico % ese que se ha ejecutado de los fondos europeos, es que por un lado se hace propaganda, se habla permanentemente de una cosa, nos van a llegar, pero luego al final nos han llegado, pero no podemos utilizarlos por una forma o por otra. No solamente hablo a nivel de empresa, que este es el nivel que estamos hablando cuando hablamos de estos fondos europeos, sino cuando se habla, por ejemplo, de ¿cómo se llama? El salario mínimo vital o algo parecido, ¿no? Se habló muy al principio, tenemos tanta cantidad, nos viene de los fondos europeos, pero luego después al final prácticamente solo un 15 o un 20% de las solicitudes que se han hecho han podido acogerse a ese salario mínimo vital, o como se llame, los 400 o 500 euros me parece que se dan a personas que están al borde de la indigencia, ¿no? La utilización partidista del CIS la estamos viendo casi día tras día
y además viendo que el CIE se equivoca, porque yo creo que no ha acertado de las 20-22 encuestas que ha hecho Tezanos, no ha acertado más que una o dos, no mucho más, ¿no? Yo creo que se utiliza como un aparato más de propaganda por parte del gobierno. Pero hay más cosas. El oscurísimo rescate de 53 millones de una compañía aérea venezolana que se llamaba Plus Ultra, me parece recordar. Nunca se ha dado explicaciones suficientes sobre por qué se daba esa cantidad de dinero, estando como está pasando en la economía española, por donde está pasando, y que sin embargo se está ayudando a empresas que no son de capital netamente español. Eso se vincula con la entrada con nocturnidades de alevosía al principio de la pandemia de Delqui Rodríguez, una mujer que es la número 2 del gobierno venezolano y que además tenía perfectamente claro que estaba prohibido su paso por Europa, por el espacio aéreo europeo. Luego después, obviamente, la circunstancia que está viviendo Sánchez de no poder salir a la calle porque por una falta o por otra empezaron en un pueblo de Salamanca diciendo es usted, señor, que miente tanto y tal, le dijo para ello un paisano, ¿no? O recientemente en Sevilla, que te bote chapote, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas han hecho que un plan que había de visitar de aquí a, bueno, de octubre hasta fin de año, no sé, 30 o 40 ciudades, pues de pronto se fuese al traste y se fuese atrás, precisamente porque la calle no parece que admita a Pedro Sánchez, ¿no? Y luego lo que decía antes, los ataques permanentes y directos a la corona y a la figura del rey, a la figura de Felipe VI, con a veces el silencio atronador del propio presidente del gobierno. Esos ataques son constantes fundamentalmente de la parte de Unidas Podemos del gobierno. O luego después también el ensañamiento, diría yo, con el rey Juan Carlos, que por el momento que yo sepa no ha sido ni siquiera imputado, no es que no haya sido condenado, es que no ha sido ni imputado, ¿no? Y bueno, pues está mejor que se considere fuera que dentro, porque parece que eso puede provocar algún tipo de agitación social, cuando ya digo, sobre él no pesa ningún tipo de cargo de delito, ¿no? El tema de la madrileñofobia, que no sé si es más derechofobia que madrileñofobia. Bueno, el caso es que hace muy poco empezaron por Madrid, pero bueno, continuaron después en Castilla y León, antes me parece que en Galicia y lo último en Andalucía. O sea, parece que incluso gente que ha votado históricamente al PSOE está volviéndose atrás y está otorgando su voto a agentes que son del bando opuesto, precisamente más, yo creo, que porque deben cambiar de ideología por rechazo a la figura del presidente, ¿no? O el tema de la campaña contra Núñez Feijóo por el miedo a las encuestas, eso es público y notorio. Estamos todos los días, a veces en una misma comparecencia en el propio Congreso, 6, 5, 6, 7 ministros utilizan el mismo argumentario, ¿no? Es decir, intentar echar por tierra la figura de un hombre que por lo demás parece, bueno, no puede defenderse directamente en el Congreso porque no es diputado, es senador. Y bueno, de ahí se han trasladado un par de veces las diatribas entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno. No sé si es que se va a cambiar ahora al Senado las polémicas o las discusiones entre uno y otro, ¿no? El caso es que por una cosa o por otra hay cierta fractura ciudadana, cierto enfrentamiento, cierta imposición, incluso por ejemplo del idioma, del 25% en Cataluña. Allí es difícil mantener que alguien pueda estudiar solamente el 25% de las materias en los colegios, o es difícil sobrevivir, subsistir, si no se pone en catalán rotulaciones de tiendas, de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo incluso un caso, lo comenté también en algún artículo, de un sacerdote que se negó a decirle la misa en castellano a un hombre que había muerto y que explícitamente había puesto en su testamento que quería que su misa se dijese en castellano. Se dio una circunstancia verdaderamente esperpéntica de tener que buscar a otro sacerdote o irse a otro sitio, verdaderamente lamentable. Incluso en esas circunstancias
extremas, ¿no? A la sociedad, ¿no? Reducción de contenidos curriculares, matemáticas con base emocional, una cosa que tendrán que explicarnos cómo es lo del CIS y lo de los feminismos, me refiero, ¿no? Del Centro de Investigaciones Sociológicas. El destierro de la memoria, por ejemplo, también en la forma de aprender. Parece que ya no hace falta memorizar las cosas. Es verdad que no hay por qué centrarlo todo en eso, pero sí que, a mi juicio, al menos, utilizar la memoria. La educación sexual transversal también se ha llevado hasta la escuela por parte del Ministerio de Igualdad. Y luego los aprobados generales que se van a dar, secundaria, bachiller y tal, y todo para evitar la frustración de los alumnos. Claro, cuanto menos se frustran, pues más los queremos frustrar. Y no sé qué tipo de chavales y chavalas. Por razones técnicas ajenas a nuestra voluntad, los últimos minutos de la presentación no pudieron ser grabados. Punto.